Bien, la grabación va a quedar un poquito desprolija probablemente porque vamos a entrar y vamos a salir de esta presentación a la presentación de la pestaña del Mentimeter dentro de unos segundos. La unidad 1, como yo les comentaba en la clase anterior de presentación de la materia, es una unidad bastante larga y vamos a dividirla en 3 partes. En la primera parte vamos a ver los enfoques y teorías acerca del concepto de ciudad, que podríamos decir que son los fundantes del urbanismo contemporáneo, y sobre esto también vamos a ver las distintas acepciones que se han tenido acerca del concepto de ciudad, cómo ha ido variando a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y por supuesto de lo que va del siglo XXI, cómo se ha ido modificando, qué cosas ha ido perdiendo y qué cosas ha ido ganando la definición del concepto de ciudad. Yo incluso les decía, creo, la clase pasada, que en el caso de que alguien me pregunte a mí un concepto de ciudad, yo todavía, después de muchos años de estudiar temas relacionados con el urbanismo, me cuesta mucho definir con una frase solamente qué es una ciudad, pero hoy vamos a tratar de aproximarnos a través de distintos autores y de distintos enfoques y teorías a ese concepto, ¿sí? Bien. Ya dijimos en la clase pasada también que ustedes tenían los objetivos, en esa clase de presentación, los objetivos y los contenidos resumidos para que al finalizar la materia ustedes puedan volver a esa clase de presentación y utilizarla como una plantilla para poder distribuir los temas y ordenarlos para rendir los exámenes finales. Pero mientras tanto, en cada una de las clases que correspondan a cada unidad, vamos a ir repitiendo, reiterando cuáles son los objetivos y cuáles son los contenidos que se encuentran dentro de cada una de esas unidades, para que luego podamos ordenar nuestra mente y también todo nuestro contenido teórico, ¿sí? En un primer lugar, los objetivos de esta primera parte, de la unidad 1, vamos a tratar de identificar cuáles son las perspectivas teóricas del abordaje del urbanismo y de la planificación, entendiendo al urbanismo y a la planificación como un campo de conocimiento, y cuáles son las contextualizaciones históricas a las que pertenecen cada una de esas perspectivas teóricas. En segundo lugar, vamos a tratar de comprender la relación que existe entre los principales enunciados teóricos del pensamiento social y los aspectos físicos y formales de lo urbano. Esto lo decía yo la clase pasada y es algo en lo que yo vuelvo a insistir permanentemente durante todo el cursado de la materia. Existe una relación que a veces es más directa y otras veces más indirecta, pero siempre existe una relación entre los enunciados teóricos, entre el pensamiento social y cómo se traduce esto en aspectos físicos y formales de lo urbano. Así como les decía yo en la clase pasada, si uno estudia la historia de la arquitectura en cualquier periodo que sea, va a ver que existen enunciados teóricos que tienen que ver con contenidos filosóficos, culturales, en algunos casos literarios, artísticos, etcétera, que se van a traducir en la forma que va a tener o en la funcionalidad que va a tener el edificio. Bueno, de la misma manera sucede con los aspectos físicos y formales del fenómeno urbano de la ciudad. Y en tercer lugar, otro de los objetivos que nos vamos a plantear es reconocer cómo se va dando el proceso de configuración espacial de las ciudades en los últimos 200 años, en particular porque es lo que nos interesa rastrear para entender a la ciudad contemporánea. Dentro de los contenidos de la unidad 1, los vimos la clase pasada, los volvemos a repasar y en algunos casos incluso los vamos a ir ampliando. Vamos a ver el concepto de ciudad, los componentes de una ciudad que son aceptables en un ámbito cultural contemporáneo, actual.
Vamos a ver por qué consideramos al urbanismo como disciplina, cuáles son los orígenes del urbanismo contemporáneo, las teorías y los enfoques sobre el concepto de ciudad, planificación, en este caso destinado específicamente a unas cuestiones metafóricas que nos resultan muy, muy interesantes, y ya les vamos a explicar bien en el trabajo práctico de qué se trata, que tiene que ver con estas concepciones sobre la ciudad en distintos periodos, desde finales del siglo XIX hasta ahora, la ciudad organismo, máquina, collage, la ciudad global, la ciudad archipiélago. Ya les vamos a explicar de qué se trata medianamente cada una de estas, y durante toda esta semana ustedes van a hacer un proceso de lectura y de investigación gráfica, sobre todo, para que ustedes nos empiecen a contar qué entienden por esto a partir de la próxima clase. Vamos a ver cómo se manifiestan estas teorías y enfoques, tanto en la ciudad de Salta, en la evolución de la ciudad de Salta, como en las ciudades latinoamericanas y particularmente las argentinas. Esto en una segunda parte de la unidad 1 en la próxima clase, y luego vamos a ver en una tercera clase las ciudades en el contexto del siglo XXI, que en esta evolución histórica de las teorías y los enfoques acerca del concepto de ciudad ya es la última parte, en particular los últimos 30 o 40 años, desde fines de la década del 70 hasta la década del 90, y desde la década del 90 hasta nuestros días, cuáles son los impactos de la globalización en la estructura física y social de las ciudades, porque esos son, creo, los impactos que más problemáticas causan en este momento, en la actualidad, y que son las problemáticas que tenemos que conocer y los conflictos que tenemos que conocer, porque son los que tenemos que identificar cuando trabajemos a nivel de diagnóstico, y sobre los cuales, una vez que conozcamos y sepamos describir, vamos a proponer nuestro trabajo de propuesta urbana o plan de sector en el próximo semestre. Entonces, sobre esto vamos a ver un poco los primeros 2 puntos y un poco el punto 3, y más adelante vamos a ir completando cada uno de estos puntos de contenido. Yo, mientras tanto, voy a compartirles, a ver, cuál es el resultado del Mentimeter. Acerca de qué es la ciudad. Acá estamos viendo cuáles son algunas de las palabras que estamos utilizando para definir ciudad. Y estamos utilizando películas como... Organización es una palabra que me está llamando mucho la atención, y se las voy a reemplazar ya, porque también la leí mucho en la clase anterior, en el Mentimeter de la... No es organización de obras esto, no estamos tratando de distribuir recursos económicos para poder ejecutar una obra de arquitectura o de ingeniería. En todo caso, podemos hablar de planificación. Y esa es la palabra por la cual la palabra organización va a tener que ser inmediatamente reemplazada. Les voy a pedir, por favor. Conjunto, edificaciones, espacio, núcleo urbano, sociedad, efectivamente, sistema, perfecto, espacio público, personas, fundamental, funcionalidad, clases sociales, es un poquito más delicado el tema, si se quiere, al respecto, ya vamos a conversar por qué. Integración, siempre. Conjunto de edificaciones, esa sería una definición de finales del siglo XIX, que era bastante aplicada. Escenario, me gusta. Escenario es el escenario sobre el cual se suceden los devenires políticos, económicos, culturales. Me encantó la palabra escenario para definir ciudad, pero además también escenario como el espacio a través del cual se representa la ciudad, el paisaje de lo urbano, muy interesante. La arquitectura forma parte de la ciudad, pero muchas veces la ciudad es construida por afuera de la arquitectura tradicional y academicista, si se quiere. Más en las ciudades latinoamericanas, entre el 60
y entre el 50, 60 y 70%, dependiendo de la economía de cada país, pero entre más del 50% de las ciudades crecen de manera informal y sin contar con un profesional que ejerza la arquitectura académica, sino que son las personas las que definen sus propias estrategias para construir la ciudad y los espacios en los que viven. Las avenidas forman parte, por supuesto. Sigo leyendo, conjunto de edificaciones, ya dije que está bastante interesante para finales del siglo XIX, las infraestructuras forman parte de la ciudad, la población, por supuesto, y esto va a ser fundamental. Sin población y sin una determinada cantidad y densidad de población no van a existir las ciudades. Inteligente, inteligente estoy leyendo por ahí. Esa es una palabra que me resulta siempre muy llamativa y hasta divertida, porque cuando cada vez que hablan de ciudades inteligentes, yo me empiezo a preguntar si es que existen ciudades tontas. Si hay ciudades inteligentes, ¿quiere decir que hay ciudades tontas? Bueno, las ciudades inteligentes por lo general son un producto de marketing para vender ciertas tecnologías que deben ser, por supuesto, deben ser incorporadas a la planificación y a la gestión de la ciudad, pero el hecho de que una ciudad no posea estas tecnologías no la convierte ni en tonta ni en menos inteligente. Sigo orgánico, puede ser, es un crecimiento, un tipo de crecimiento, o un tipo de diseño urbano, un tipo de configuración formal, desparejo, sí. Fundamentalmente, esa es una de las problemáticas y uno de los grandes conflictos que vamos a analizar también en la tercera parte de la unidad 1, la desigualdad con respecto al uso de los recursos y del espacio dentro de la ciudad. Aglomeración es una de las palabras más acertadas para los demógrafos. Bueno, muy interesante. Realmente trama, muy interesante. Todas las palabras que han utilizado me parecen súper interesantes. Vamos a interrumpir el Mentimeter. Me parece que todas las palabras que han utilizado se pueden utilizar como les decía, en la definición o en las distintas definiciones de ciudad. Entonces, como les dije al principio, desde finales del siglo XIX, si se quiere, siempre han existido filósofos y personalidades de la cultura que han definido a la ciudad. Aristóteles, Platón, ya definían la ciudad a finales del siglo IV antes de Cristo. No es una preocupación absoluta y completamente nueva. Yo insisto en que una de las cosas que nos interesa sobre la ciudad y sobre las teorías y enfoques con respecto al concepto de la ciudad tienen que ver con cuáles son los más contemporáneos o los más recientes o los que son la base fundante del urbanismo y de la planificación actuales. Siempre que uno necesita definir algo, y esto casi por deformación académica, el primer lugar al que uno recurre para tomar alguna definición es el diccionario de la Real Academia Española. En este caso, el diccionario de la Real Academia Española dice que la palabra ciudad, y si alguien no sabe hablar latín, así que si alguien me puede corregir, me corrige, dice, del latín deriva etimológicamente la palabra del latín civitas, o civitatis, que significa, ya vamos a ver etimológicamente, deriva del latín. ¿Y qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Dice cosas que nos pueden orientar, pero para un arquitecto o un urbanista
no necesariamente son definiciones que tengamos que saber de memoria, pero sí es interesante conocerlas porque nos pueden orientar acerca de qué piensan los demás que es una ciudad. Dice, es un conjunto de edificios y calles, esto lo leí por ahí, conjunto de edificios. Alguien que me confirme si hay algún tipo de interferencia o es la conexión del compañero. Matías, es tu conexión. Bien, trata de, por ahí trata de reiniciarte y quizás puedas recibir mejor la clase. ¿Sí? Bien, volvamos entonces. El conjunto de edificios y calles dice, regido por un ayuntamiento. Un ayuntamiento se refiere al gobierno local o al gobierno municipal, ¿sí? A una intendencia, una municipalidad, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Esta es una de las primeras acepciones que se utilizó durante casi todo el siglo XX para definir a la ciudad. Actividades no agrícolas, la ciudad es aquello que no es el campo. Esa es una definición que hoy en día está muy alejada de la realidad, en tanto que los territorios urbanos ya no pueden considerarse como exclusivamente no agrícolas, porque con el nivel de extensión y de expansión y de dispersión que han alcanzado nuestras ciudades en este momento, durante el siglo XXI, han ido incorporando incluso en muchos casos actividades agrícolas, y en muchos casos las actividades agrícolas están formando parte del diseño de los espacios públicos de las ciudades. Sin duda es un conjunto de edificios y calles, pero no solamente de edificios y calles se hacen las ciudades, sino que se hacen de equipamientos y de espacios abiertos y de áreas naturales y de barreras naturales y de componentes fisiológicos diversos que no están enumerados en este caso. Y en muchos casos las ciudades están regidas por un ayuntamiento, una municipalidad o una intendencia, como les decía, un gobierno local, pero hay muchos casos en los cuales las ciudades en este momento han llegado a ser tan extensas que con la municipalidad sola no alcanza, sino que se tienen que establecer relaciones de gobernanza entre distintos municipios para poder llegar a acuerdos que hagan al gobierno de la ciudad. En el caso de la ciudad de Salta, por ejemplo, cuya población prácticamente no crece en los últimos 3 o 4 censos, pero sí crece en términos absolutos bastante más toda el área metropolitana. Es bastante complejo pensar que mucha gente está yéndose a vivir cada vez más a los municipios cercanos como Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, etcétera, pero alimentan todos los días los espacios públicos de la ciudad de Salta. Alimentan todos los días el transporte público que entra y sale de la ciudad de Salta. Entonces, por ejemplo, ya que ya nombré el transporte público, lo vamos a ver un poco más extenso cuando veamos, por supuesto, ese tema en la unidad 4, pero el transporte público hoy es administrado no por un ayuntamiento solamente, sino por el gobierno de la provincia y por una sociedad del Estado que interactúa con distintos ayuntamientos, en este caso con todos los ayuntamientos del área metropolitana, para poder coordinar cómo va a ser el traslado de las personas entre distintos municipios. En segundo lugar, dice que es lo urbano la ciudad en oposición a lo rural. Ya aclaré de que esto es una de las acepciones que cada vez está más en duda en cuanto a la extensión y a la dispersión de la ciudad. Hoy en día incorpora actividades rurales también. Dice, la ciudad es el ayuntamiento o cabildo de cualquier ciudad, se refiere al gobierno local,
y esto es normal, cuando ustedes por ahí puedan leer un artículo o puedan ver alguna noticia que dice la ciudad de Salta decidió contratar los servicios de un software norteamericano para convertirla en una ciudad inteligente, utilizando alguna de las palabras que me fueron dejando en el Mentimeter. Cuando se refiere a la ciudad de Salta, el término ciudad no se está refiriendo a toda la superficie física que implican las calles, los edificios y las personas que viven dentro de la ciudad, sino que se refiere al gobierno local. La ciudad de Salta ha decidido, la ciudad de Salta ha contratado, la ciudad de Salta está realizando multas sobre baldíos, se refiere también el término ciudad entonces al gobierno local que gobierna cualquier ciudad. Dice, es el título de algunas poblaciones que gozan de mayores preeminencia que las villas, y esto tiene que ver con la población, con la cantidad y la densidad de población. Las ciudades por lo general están caracterizadas por poblaciones densas y heterogéneas. En el caso de la Argentina, las ciudades están categorizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo desde la década del 50 o 60, no recuerdo, según Viñaski, como ciudad aquellas poblaciones que tienen más de 2.000 habitantes, lo cual también puede ser un poco, desde mi punto de vista, un poco paradójico, porque cuando uno trabaja, porque me ha tocado también trabajar en algunas ciudades de 2.000, 3.000, 3.500 habitantes, es muy difícil entenderlas como ciudades porque están directamente relacionadas a todas las actividades económicas y agrícolas que se realizan, y las personas que viven en ciudades de ese tamaño muchas veces no se reconocen como ciudad, sino que se reconocen como pueblo, o villas como la de San Lorenzo, que siguen reconociéndose como villa en el sentido de poblado y no en el sentido de barrio popular, ¿no? Y en quinto lugar, dice la Real Academia Española, es el conjunto de diputados o procuradores en cortes que representan una ciudad, y también esto, en el caso de la ciudad de Salta, puede hacer referencia a lo que son los concejales, el Consejo Deliberante, siempre me cuesta decir deliberante, porque siempre lo pienso más como delirante que deliberante, pero el Consejo Deliberante y los concejales, por lo general. También la ciudad de Salta ha emitido una ordenanza por la cual se multan a los baldíos que no limpien o no descacharren durante el periodo veraniego o de lluvias para evitar el dengue. Entonces, la ciudad de Salta, en ese caso, el concepto de ciudad se refiere exclusivamente al Consejo Deliberante o a los concejales que forman parte de ese consejo. Entonces, estas son las acepciones que nos da la Real Academia Española. ¿De dónde deriva este término civitas o civitatis? Deriva del latín y se refería básicamente a los conciudadanos, a los ciudadanos, a las personas que formaban parte de la ciudadanía, que eran el conjunto de ciudadanos de una ciudad o de un estado, y que además les otorgaban cierto derecho de ciudadanía. Ahora hay que tener muy en cuenta que tanto la polis griega como la civitas, la urbs latina, no era ciudadano cualquiera. Esto es muy importante, y muy importante, voy a empezar a enumerar la cantidad de veces que lo digo, pero durante ustedes creo que ya esto ya lo deben haber estudiado en Historia 1, y si no hacemos este pequeño repaso, pero los ciudadanos eran los hombres, por lo general, los hombres con cierto nivel económico, que además tenían, además de cierto poder económico, también cierto poder político. No cualquiera era ciudadano. Los comerciantes pobres muchas veces no llegaban a ser considerados ciudadanos. Las mujeres bajo ninguna circunstancia eran consideradas ciudadanas. Es más, en nuestro devenir
cultural, político, económico, las mujeres hemos empezado a ser consideradas ciudadanas tan solo a partir del siglo, a finales del siglo XIX, en algunos países un poquito más evolucionados, y recién en el siglo XX en la mayoría de los países. Hay muchos países todavía en el mundo que no consideran ciudadanas a las mujeres, muchos países que no le permiten derechos mínimos indispensables como circular solas o manejar un auto o subirse solas al transporte público, tomar decisiones o ser propietarias de una casa, de una propiedad, o decidir si van a trabajar o no van a trabajar. Por supuesto, los esclavos no eran ciudadanos, no tenían derecho a votar ni a participar de la vida política y estatal. Y en muchos casos, al menos esta es la realidad argentina, hasta principios del siglo XX no eran ciudadanos tampoco las personas que vivían en el campo. Solamente eran ciudadanos las personas que vivían en la ciudad, en los ámbitos exclusivamente urbanos, y por lo tanto no tenían derecho tampoco a votar, a participar en las actividades políticas y a tomar decisiones políticas para el resto de su familia y de cada una de sus comunidades. Así que hay que tener siempre en cuenta el contexto histórico en el cual estamos hablando. El concepto de ciudad va a variar mucho, y en algunos casos muchísimo, dependiendo de cuál es la disciplina desde la cual se defina a la ciudad. Cada urbanista con su librito va a definir a la ciudad a partir de diferentes aspectos, de acuerdo a la disciplina base que le haya dado formación a ese urbanista. Desde la geografía humana, la geografía urbana, que son disciplinas siempre que han aparecido a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, estamos siempre hablando en ese contexto histórico. Max Orré decía que la ciudad era una aglomeración de hombres más o menos considerable. Utilizando la palabra hombres, hoy a nadie se le ocurriría utilizar la palabra hombres para definir una ciudad, porque en este caso, al utilizar la palabra hombres, efectivamente se estaba refiriendo solamente al género masculino, considerada entonces una aglomeración densa y permanente, es decir, que tiene una pertenencia a un espacio geográfico por una cantidad de tiempo determinada, y que además no decide un día movilizarse hacia otra zona. De esta manera excluye a todas las comunidades nómadas del concepto de ciudad, con un elevado grado de organización social, dice, generalmente independiente para su alimentación del territorio sobre el cual se desarrolla, e implicando por su sistema de vida de relaciones activas necesarias para sostenimiento de la industria, del comercio y de todas sus funciones. ¿Qué quiere decir que sea independiente de la alimentación del territorio? Que una ciudad ya tiene la capacidad, para Sorré, la ciudad tenía que tener la capacidad para estar introducida en una cierta división internacional del trabajo, en la cual había áreas dentro de las geografías de los países en donde las personas podían habitar de manera densa y permanente, con una organización social y política ya establecida, pero que esas personas no necesariamente debían arar la tierra y plantar aquellas especies que eran necesarias para alimentarse, sino que a través de las actividades económicas que estas personas desarrollaban, podían comprar las verduras, las frutas, la carne, la leche y todos los alimentos que sean necesarios de otros territorios. Y esto ya, como les digo, empieza a introducirse en la realidad de la división internacional del trabajo, en la cual hacia finales del siglo XIX eran algunos los países que producían, que eran industrializados,
y otros los países que se dedicaban casi exclusivamente a la provisión de productos de alimentación y de productos y de materias primas para los procesos de industrialización. Hoy en día, esa es una realidad que sigue existiendo. La mayoría de las ciudades del mundo cada vez están más y más independizadas de su propio territorio para la alimentación, al punto que en el ámbito global en el cual nos encontramos hoy en día, de repente, por cuestiones que tienen que ver con la economía y el mercado, terminamos, en lugar de comer bananas que se cultivan en Orán, terminamos comiendo bananas que vienen del Ecuador y que han tenido que navegar durante 8.000 kilómetros y 2 meses, llegar a un puerto en el norte de Chile, cruzar la cordillera y llegar al almacenero de Natividad, que en este caso es mi verdulera de acá a la vuelta, la Nati. Es una cosa increíble, pero es diaria, es un fenómeno que sucede a diario, esta cuestión que tiene que ver con la independencia de la alimentación. Y además también hay cuestiones que se les pueden, a Max Sorré, que se les pueden hoy en día objetar, como el tema de que que las ciudades son que tienen industria, tienen comercio, tienen funciones, gran cantidad de las ciudades más grandes del mundo hoy en día son ciudades completamente desindustrializadas. Ciudades en donde las principales actividades económicas ya no pasan por la industria como a finales del siglo XIX o principios del primer tercio, y diría yo la primera mitad del siglo XX, sino que pasan por los servicios, las finanzas y las actividades bancarias y todas las actividades terciarias que no tienen nada que ver con la industria, y las industrias están totalmente deslocalizadas y ubicadas a miles de kilómetros. Entonces, mientras una casa central de una multinacional puede encontrarse en Nueva York, en Londres, en París, en Milán, las fábricas están en países pobres, en vías de desarrollo, con manos de obra extremadamente baratas como China, Bangladesh, Myanmar, Taiwán, ese tipo de países que además tienen unas laxitudes impresionantes en lo que son las legislaciones laborales. Manuel de Terán es otro geógrafo que a mí siempre me interesa mucho. Como ven, todos estos conceptos de ciudad son conceptos desde disciplinas que además tienen bastantes años y son todos discutibles. La idea es que podamos nosotros empezar a pensar qué vamos a tomar y qué no vamos a tomar y cómo vamos a construir el concepto de ciudad. Manuel de Terán decía que una ciudad es una agrupación más o menos grande de hombres, otra vez el uso de la palabra hombres, en un espacio relativamente pequeño, que ocupan densamente, que utilizan y organizan para habitarlo y hacer su vida de acuerdo con su estructura social, su actividad económica y cultural. Sí, con lo cual estoy de acuerdo al final, de nuevo, en mi caso particular, no estoy de acuerdo jamás cuando se especifica el género masculino para hablar de toda la población. Y hay un tema que también se le puede objetar en nuestra realidad hoy en día a Manuel de Terán, que es esto de que él señala que la agrupación más o menos grande debe realizarse sobre un espacio relativamente pequeño. Si nosotros hoy analizamos nuestras ciudades, y en particular las ciudades argentinas, en los últimos 20 años han crecido en proporción mucho más de lo que han crecido en población. Entonces las ciudades son cada vez más grandes, si bien son poblaciones grandes, pero no se relaciona la superficie real de lo urbano con la superficie de la extensión que tienen las ciudades. Por ejemplo, solamente la ciudad de Buenos Aires
entre los últimos 50 años, una ciudad que ya no puede crecer porque tiene un límite bastante estructurado, que es la Avenida General Paz, al norte y al oeste, y al sur la cuenca del río Matanza-Riachuelo, ha crecido solamente un 3,5% en los últimos 20 o 30 años, mientras que toda el área metropolitana, el famoso AMBA, que se deben haber escuchado, se deben haber cansado de escuchar durante estos últimos meses y durante este último año de pandemia, el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires ha crecido más del 60% que su población. Entonces, hoy en día no se puede definir a la ciudad como un espacio relativamente pequeño, porque las ciudades hoy en día son cada vez más extensas y dispersas. Y esa es una de las problemáticas con las cuales desde lo urbano, desde lo urbanístico y desde la planificación urbana y el ordenamiento territorial tenemos que batallar, dar batalla real. ¿Por qué no se da batalla real? Punto suspensivo, eso lo vamos a ver en próximas clases y próximas unidades. Existe la posibilidad de definir también el concepto de ciudad desde la óptica del trabajo y de la economía urbana. Para la óptica del trabajo y la economía urbana, la ciudad es un proceso productivo. ¿Y qué es lo que se produce? No tiene que ver con productos como, por ejemplo, voy a poner una fábrica para hacer unas zapatillas. No, sino se produce suelo. Esto también lo vamos a ver un poquito más desarrollado más adelante. El suelo es el producto de la ciudad. Los productos inmobiliarios que se construyen sobre ese suelo forman parte de ese proceso productivo. Ese proceso productivo que puede darse de manera formal o informal, se puede dar de manera formal a través del mercado inmobiliario, a través de las distintas acciones que establece el Estado nacional, provincial o municipal en la provisión de lotes o viviendas sociales, pero también se puede dar de manera informal a través de las distintas estrategias y producciones y reproducciones sociales realizadas por distintos grupos sociales que recurren a la lógica de la necesidad, porque realmente ninguna otra lógica los escucha ni los atiende para poder encontrar cuál es el lugar en donde van a vivir. Sobre estos temas vamos a hablar mucho más adelante también. La ciudad, para la economía urbana, es un vórtice consumidor de recursos, y para la economía urbana este vórtice continuará condensando población. También es un concepto que se podría hoy en día poner en duda, porque hoy en día la condensación de población se está dando más en las afueras, en las áreas periféricas de las ciudades, que en los centros de las ciudades. Las ciudades son, dice según este enfoque teórico, el nudo de producción y consumo, en tanto su interland global, el espacio global en el cual se introducen, que violenta ambientalmente dichos procesos y se encuentra total y completamente supeditado y organizado bajo las reglas de la dinámica de las relaciones globales. Esto tiene un poco que ver con lo que les decía hace un rato, esto de que hay bananas en Orán, aquí a unos cientos de kilómetros de la ciudad de Salta, pero terminamos comiendo bananas de Ecuador que se cultivan a 8.000 kilómetros de distancia, o bien procesos mucho más acuciantes desde mi punto de vista. Por ejemplo, Salta, la ciudad de Salta, ha mantenido uno de sus ingresos económicos durante muchos años, la mitad del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, en la producción tabacalera, que se concentraba en el área metropolitana del Valle de Lerma o en el Valle de Siancas, y en los últimos 40 años la economía global cambió, los hábitos de consumo globales cambiaron, y también las políticas económicas de nuestro país cambiaron,
de tal forma que hoy los tabacaleros subsisten. En algún momento tenían excedentes muy importantes que les permitían producir ciudad también. Hoy en día ese excedente se da a través de otro tipo de cultivos como la soja, y esto hace que las ciudades también vayan cambiando. A finales de los 90, cuando cae en desgracia, por llamarlo de alguna manera coloquial, la producción tabacalera, también la ciudad de Salta va a tener una caída del consumo, de la producción muy grande, se va a resentir mucho el crecimiento de la ciudad, se van a reproducir cada vez más los barrios populares, porque muchas de las poblaciones que vivían en el Carril o con el Molde o en Huachipas o en La Viña se empiezan a venir a la ciudad de Salta porque allá se habían quedado sin la posibilidad de cultivar tabaco, entonces se empezaron a venir hacia la ciudad de Salta y empiezan a ocupar los barrios populares en las afueras de la ciudad. Y también, si uno ve el crecimiento de la década del 2010, tiene mucho que ver también con este interland global, con la dinámica de las relaciones globales en las cuales de repente Argentina se convirtió una vez más en un proveedor de materias primas, en este caso la soja, y la economía de China se terminó de abrir por completo hacia el resto del mundo y empezó a necesitar de este insumo particular que era la soja. El valor de la tonelada de soja superó los $630 la tonelada, y todo ese excedente de producción se empezó a volcar en el crecimiento de torres, digo torres entre comillas, porque las torres que tenemos en la ciudad de Salta son muy humildes, son torres de 10, 11, 12 pisos, o sea, no tenemos torres de 80, 20, 30 pisos, las tendremos en unos pocos años, más adelante también les voy a contar sobre eso, pero en este caso todavía no, nuestras torres son estos 10, 12 pisos, y muchas familias o empresas o personas particulares que se dedicaban específicamente a este tipo de cultivos, volcaron mucho de sus ganancias excedentes en comprar departamentos, en construir edificios, y así es que también las normativas legales le permitieron, por supuesto, densificar ciertas áreas de la ciudad. Entonces la ciudad también depende de esas relaciones globales. Bueno, uno de los principales roles de la ciudad es el hecho de ser mercado de producción de suelo, un mercado de producción de productos inmobiliarios. Tenía preparado un Red Bull y me lo tomé ayer. Bueno, cuando alguien me quiere hacer un regalo, me manda un six-pack de Red Bull o Monster. Bien, otra de las, sí, me va a venir bárbaro. Sin azúcar, por favor, gracias. Bien, desde la sociología urbana, esa es otra de las disciplinas que son fundantes para definir los procesos urbanos y el concepto de ciudad. Uno de nuestros principales referentes es el sociólogo Lewis Mumford, que entiende a la ciudad como el lugar en el cual se condensa la tradición social. ¿Ven? Vamos mejorando un poquito, a medida que vamos avanzando, vamos mejorando un poquito los conceptos. Esto no quiere decir que todos sean absolutamente aceptables, pero vamos mejorando. La ciudad es el lugar entonces en donde se condensa la tradición social y donde las posibilidades de un continuo intercambio elevan a un alto potencial las actividades humanas. Ya me gusta que hable de actividades humanas, no se refiere a un género en particular, no se refiere a cuestiones económicas. Ustedes fíjense que cada disciplina define la ciudad de acuerdo básicamente a su objeto de estudio. En este caso, la sociología urbana, la sociedad es el objeto de estudio de la sociología, en particular las sociedades urbanas, las que viven en ciudades.
Entonces, para la sociología urbana, la ciudad es primeramente el lugar en donde viven algunos grupos sociales, en donde trabajan, donde crían a sus familias y donde interactúan o no con otras personas. Tales grupos sociales se pueden distribuir geográfica, demográfica, económica, política y culturalmente, formando un sistema social. De nuevo, estos puntos de vista o estas teorías o estos enfoques bastante tradicionalistas, si se quiere, ¿no? Donde crían a su familia, dice, o sea, teniendo en cuenta de que el núcleo básico de la sociedad, y siempre imagínense que Lewis Mumford murió a principios de los 90 y escribió su máxima cantidad de obra en la década del 50, 60, o sea que el criar la familia formaba el núcleo básico de la sociedad. Tenía que ver con esto, ¿no? Con la producción y la reproducción de la familia, del hecho de que, y si no quiero tener hijos, no me van a considerar, si yo no quiero tener hijos, quiere decir no me van a considerar una ciudadana, porque no puedo criar a mi familia. Bueno, estas son cosas que hoy en día estamos empezando a cambiar, para poder abrir el juego de la definición hacia la inclusión total, en la cual todos nos sintamos parte de la ciudad y en donde todos podamos participar de la vida ciudadana. Sí es importante resaltar que hasta el día de hoy la sociología urbana se dedica al análisis y al estudio de la interacción de los distintos grupos sociales, y leía dentro del Mentimeter la palabra clases sociales. Bueno, las clases sociales, en la teoría hay mucho debate con respecto a las clases sociales. Se pueden definir cuáles son. La realidad es que hoy no son tan aceptadas las divisiones de clases sociales, sino que más bien tratamos de hablar de grupos por niveles de ingresos, que creo que define a los fines demográficos y económicos y políticos bastante más el tema que el tema de la clase social decimonónica, enciclopedista y anticuada de personas que pensaban totalmente diferente y vivían la vida de una forma totalmente diferente a la forma en la que vivimos hoy. Esto no quiere decir que en otros países todavía no se reproduzcan estas cuestiones. Hay países en los cuales todavía se habla de raza. Me llamó mucho la atención, hace poquito fueron los Golden Globes, hace 3 o 4 semanas, me acuerdo que nada que ver con lo que es todos los años los Golden Globes, no lo vi, leí una nota al día siguiente, la actriz que protagonizó Gambito de Dama, no sé si la conocen, Anna Taylor creo que se llama, es una rubia muy bonita, jovencita, nacida en Argentina, nació en Argentina y se crió hasta los 8 años en la Argentina, y entonces los medios norteamericanos se referían a ella como una mujer de color por el hecho de haber sido nacida en un país que no era el de ellos, y la referían como una raza diferente, como en algunos medios la llamaban de una raza diferente, en otros la llamaban de un color diferente, de un origen latino, etc. Bueno, lo vamos a seguir charlando durante todo el año, no nos preocupemos. Desde la política urbana, este es un tema, aquí hago siempre este comentario. Hace unos años atrás, cuando yo no era todavía titular de cátedra, era ayudante de la materia, recuerdo que nos hacían, ustedes deben haber llenado probablemente el año pasado esa encuesta que en un momento no los deja entrar en la plataforma si no la llenan y tienen que elegir un docente, ¿verdad?
les pasó de llenar esa encuesta el año pasado. Este año se las van a volver a pedir antes de inscribirse en los turnos de exámenes. Por lo general la encuesta les sale por defecto y ustedes tienen que empezar a llenar si les parece bien, si les parece mal, lo que dice el arquitecto, si cumple o no cumple con los objetivos de la materia, si es claro, no sé qué más. Y luego hay una franja para llenar comentarios. En aquella época en la que yo les hablo, se hacía a mano. Entonces yo recuerdo que, bueno, luego se condensaba, la gente que lo hace, creo que es la gente de la facultad donde se enseña psicología, no recuerdo el nombre de la facultad, no sé si es artes y ciencia, y le envían al decano una nota que luego el decano anterior me hace llegar a mí y decía la nota, la profesora Lorena Fernández habla demasiado de política. Planeamiento 1. Y nos dio mucha gracia, tanto al decano de aquel entonces, que no era el actual decano Pablo Prone, era otro colega arquitecto, y a mí, y debemos haber estado riéndonos durante una hora, porque la ciudad es política, porque todo es política básicamente, pero la ciudad es política y no se entiende ni el concepto, ni la planificación urbanística, ni la gestión urbanística sin la idea de política urbana. Nosotros este año vamos a aprender cuál es la influencia de la política, y no estamos hablando, gente, de la política partidaria. Tampoco podríamos, porque estamos en el contexto de una universidad privada que por estatuto tiene prohibida el ejercicio o la práctica de la militancia política partidaria, pero militamos la política urbana desde objetivos y desde estrategias de inclusión, en todos los casos, siguiendo el espíritu de la Universidad Católica de Salta, como les había yo comentado en la clase de presentación. Vamos a hablar de política todo el tiempo, vamos a hablar de política referida a cómo evolucionó la ciudad, a cómo se produce el suelo, a cómo se ocupa el suelo, a cómo se distribuyen las actividades. Vamos a hablar de política cuando hablemos de espacio público, cuando hablemos sobre infraestructuras y servicios y cómo se proveen y cómo se dimensionan y cómo se distribuyen. Y vamos a hablar de política cuando hablemos de movilidad, y vamos a hablar de política cuando hablemos de instrumentos de la planificación y cuando hablemos de gestión de la planificación. Y durante todo el año lo vamos a hacer, y en Planeamiento 2 lo vamos a seguir haciendo, así que get used to it. Nos acostumbremos, ¿sí? Desde la política urbana, la ciudad deriva de la condición de moldear un determinado medio para adecuarlo y dar respuestas a las necesidades de la comunidad que la construye. Desde la política urbana, la ciudad se empieza a definir a partir de las necesidades de la comunidad que construye esa ciudad. Entonces acá no venimos a definir a la ciudad como una población densa que por algún motivo ya se encontraba en ese lugar y que ahora la definimos como ciudad, sino que desde la política urbana empezamos a definir ya a la ciudad como un proceso de construcción, en el cual esa construcción viene a dar respuesta a ciertas necesidades de las distintas personas que forman la comunidad. Debe considerarse que no solo los fenómenos resultantes del espacio urbano, sino también reconocer en el devenir de la experiencia acerca del urbano, resulta de diversas expresiones impuestas por determinadas relaciones de producción y estrategias de reproducción social. Esto lo debe haber escrito un sociólogo. Ya les voy a poner aquí en la base no tuve tiempo de agregar
la cita, pero ya les voy a agregar la cita una vez que lo cargue al PDF en la plataforma. La ciudad se experimenta, en la ciudad se producen relaciones, en la ciudad se dan estrategias, muchas de estas estrategias pueden considerarse formales o para algunos autores legales, y para otros autores informales o ilegales. Nosotros consideramos, y yo particularmente considero, en línea con el Catecismo de la Iglesia Católica y todas las publicaciones de Papa Francisco, que ningún ser humano es ilegal y todo ser humano tiene derecho, en todos los casos, a 3 cosas: tierra, techo, trabajo. Y dentro de esas 3 cosas es en donde se dan estas relaciones y estrategias de ocupación del espacio para dar lugar a lo que es la ciudad. Entonces estas estrategias están a la vez ligadas en torno a las relaciones y acuerdos que están políticamente legitimados. Se entiende que las personas tienen derechos, a esto se refiere esta frase, se entiende que las personas tienen derecho. Durante las próximas unidades vamos a ver cuáles son los derechos ciudadanos que nos asisten dentro de lo que es la Constitución Nacional Argentina, el derecho, cuáles son los derechos ambientales que nos asisten. Como ciudadanos argentinos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, tenemos derecho a una vivienda adecuada, tenemos derecho a la educación, a la salud, tenemos una serie de derechos que están garantizados por la Constitución Nacional y por todos los pactos internacionales a los cuales la Constitución Nacional suscribe. Y al que no le guste que cambie la Constitución, ¿ok? Vamos a aprender cuáles son nuestros derechos, y a esto se refiere entonces. Nosotros podemos pedir, podemos exigir, y esos acuerdos están políticamente legitimados a través de las leyes, de las ordenanzas, de la Constitución, de la Carta Magna, de los acuerdos internacionales a los cuales cada constitución de cada provincia o del país suscriben. Desde la ecología urbana, este es un punto de vista de los más modernos, de los más contemporáneos, de los que prácticamente podemos decir que se han impuesto en el periodo de globalización en los últimos 30 o 40 años. Este es un tema que lo van a seguir ustedes estudiando el año que viene en ambiente y en arquitectura en particular. También lo vamos a ver más ampliado aún en planeamiento 2. Pero necesito yo que sepan de que son visiones diferentes, posiblemente complementarias y casi en ningún caso contradictorias, las que podemos tener dentro de esta cátedra como dentro de las cátedras de planeamiento 2 o de ambiente y arquitectura. La ecología urbana analiza la ciudad como un sistema complejo. El año que viene van a aprender qué es un sistema complejo y cuáles son la epistemología, la complejidad. Son cosas bastante complicadas de entender, pero que nos ayudan mucho a interpretar el territorio, sobre todo, el fenómeno urbano. Y analiza también a la ciudad como un ecosistema. Ya no habla solamente de la población y del territorio o de la actividad económica sobre la cual esa población está asentada, sino que incluye el funcionamiento, el metabolismo de la ciudad, los sistemas que están organizados por ciclos de materia y de flujos de energía e información. Ya tiene que ver con
cómo se manejan, cómo ingresan los flujos de energía, cómo salen, cómo se utilizan, cómo salen los flujos que tienen que ver, por ejemplo, con los residuos, cómo se reutilizan en el caso de que se reutilicen, qué tiene las cuestiones energéticas que son utilizadas en torno a siempre las cuestiones que tienen que ver con lograr la sustentabilidad ambiental, pero también la sustentabilidad social y la sustentabilidad económica. Se tiene en cuenta la noción de ambiente urbano en su interrelación con la sociedad y la naturaleza, se tiene muy presente el ambiente natural y rural que rodea lo construido, y también se tiene en cuenta las valoraciones y las percepciones que tienen las distintas personas que forman parte de la comunidad y los ciudadanos que forman parte de una ciudad. Desde la ecología urbana, el concepto de ciudad busca incluir e integrar también el tratamiento de diversos campos. Por lo general siempre se dice que son transdisciplinarios o multidisciplinarios los análisis que derivan de la ecología urbana. Entonces, aquí, mientras en las otras acepciones que veíamos antes había un sociólogo o un politólogo o un economista o un urbanista hablando de la ciudad, acá tenemos un equipo en el cual hay sociólogos, economistas, politólogos, arquitectos, pero al mismo tiempo especialistas en ambiente, en historia, en comunicación, en marketing, en sistemas digitales, en sistemas, es bastante más amplia la concepción desde la ecología urbana, porque tiene en cuenta procesos que como nosotros urbanistas, nuestra formación urbana está totalmente excedida, digamos, tiene en cuenta los procesos biológicos, físicos, químicos, los procesos ecológicos, la interpretación histórica de los desarrollos urbanísticos y también las relaciones que se dan entre el colectivo social y las actividades económicas o los efectos producidos por las actividades económicas y productivas, como por ejemplo la gran crisis ambiental y el cambio climático, que son temas que nos preocupan mucho y sobre los cuales las políticas urbanas a escala nacional e internacional vienen trabajando mucho en los últimos años también. Tienen en cuenta los sistemas económicos, los aspectos legales, regulatorios, etcétera. Una cosa muchísimo más amplia, si se quiere, que todas esas acepciones que habíamos visto anteriormente. Ya les digo que esto es un nivel introductorio acerca de cómo se enfoca el concepto de ciudad desde la ecología urbana, y el año que viene lo van a terminar de completar de una manera bastante intensa. Pero es bueno que empecemos a tener un poco esta visión de que a la ciudad la podemos definir desde muchos puntos de vista, a través de diversos aspectos. Existen teorías y conceptos que durante el siglo XX se han ido tratando, muchos de estos los que vimos ya, pero son permanentes las críticas y los cuestionamientos, y a mí me gustaría hacer aquí un paralelismo también entre lo que pasa con la arquitectura, porque por ahí es el espacio en el que ustedes más tiempo pasan. Si ustedes este año van a estudiar probablemente Historia de la Arquitectura 2, y cuando vayan a ver Historia de la Arquitectura 2 van a ver que la arquitectura posmoderna, por ejemplo, en la década del 70 y del 80, tiene ejemplos de arquitectura que hoy en día son muy criticados, muy cuestionados, ni hablar de la arquitectura decimonónica, la de finales del siglo XIX, y tratamos de endiosar permanentemente otro tipo de acepciones como la arquitectura moderna, y hoy en día, a pesar de que han pasado 100 años del inicio de la arquitectura moderna, seguimos diciendo que somos arquitecturas modernos. Yo creo que somos neomodernos. O sea, copiamos las cosas que hace 100 años eran originales.
y todavía en este momento de la historia de la arquitectura creo que no hay una construcción real, pero bueno, esto me sirve para poder explicarles lo siguiente. Existen teorías y conceptos que no necesariamente tienen que ser aceptados a rajatabla, y que existen cuestiones críticas y cuestionamientos muy bien fundamentados con respecto a por qué esas teorías y conceptos hoy ya no son necesariamente aceptadas. Muchas de estas ya se las nombré mientras íbamos hablando de cada una de las acepciones. En particular me sigue interesando el tema de las cuestiones de género y por qué durante tantos años tantos especialistas de lo urbano se han referido a la ciudad como el conjunto de hombres y no han incorporado a las mujeres. Y es recién Sorré, a mediados del 50, cuando empieza a hablar de grupos humanos y no necesariamente de hombres, porque no es inocente, no nos incorporaban a las mujeres directamente. Y hasta el día de hoy, mucho del diseño urbano que uno ve y muchos de los procesos de planificación urbanas que uno ve modernos de ahora, del año pasado, de hace 2 años, siguen sin tener en cuenta a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a las personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de falta de movilidad o incluso a personas que por cuestiones económicas no pueden acceder al disfrute del espacio público. Bueno, algunos conceptos que están completamente cuestionados hoy en día, esto de que la ciudad es lo opuesto al campo y es el núcleo de la modernidad. No necesariamente la ciudad tiene que ser el núcleo de la modernidad, la ciudad puede ser considerada como el resguardo de la tradición. Sin irnos muy lejos, hoy la ciudad de Salta tiene un plan regulador del área centro, el PRAC, que depende de una ley provincial y que es gestionado por la Comisión de Patrimonio Arquitectónico Urbanístico de la provincia de Salta, la COPAUPS, que no consideraría jamás que el centro de la ciudad de Salta es un núcleo de modernidad, porque si ustedes llegan a tirar una fachada, pueden llegar a tener un problema feroz con la ley, porque está prohibido, porque el núcleo de la modernidad en la década del 60 implicaba realizar atrocidades como, por ejemplo, tirar un edificio de una factura exquisita y espléndida, bello además, como el que se encontraba donde hoy está el Hotel Victoria Plaza, y frente a la plaza central de la ciudad levantar un edificio anodino, horrendo, de 12 pisos, que no dice nada y que rompía completamente con el perfil, con la percepción del espacio, sin ningún tipo de escala. Bueno, no, esas cosas de vamos a demoler toda un área histórica de la ciudad para construir un barrio moderno y súper funcionalista, son cosas que están completamente criticadas en el contexto que hoy, en el cual vivimos, en el cual tenemos muchísima mayor capacidad para decidir qué tiene valor, qué es patrimonial, qué vamos a proteger, qué nos va a servir, además, proteger no solo por el hecho de proteger, sino por el hecho de utilizar ese recurso como un recurso económico para la ciudad. Hoy el centro de la ciudad de Salta es un recurso económico, el paisaje que tiene la ciudad de Salta, más allá de las cuestiones de identidad que no necesariamente me apasionan, pero sí tienen mucho que ver con cómo se vende la ciudad, y muchas personas pueden vivir desde del turismo como una actividad
como una actividad que le deja a la ciudad de Salta y a la provincia, si no me equivoco, alrededor del 15% de su Producto Bruto Interno. Entonces es una actividad que se deriva justamente de la protección del patrimonio urbano en este caso. Ya no somos el núcleo de la modernidad, las ciudades no tienen por qué necesariamente ser el núcleo de la modernidad. Bueno, Horacio Capelli, García Canclini son autores súper respetados desde la antropología y desde la sociología urbana, españoles, argentinos, sobre todo. Trato de seleccionar gente de lo más cercana a nosotros para poder hablar de estas cosas. Hoy en día, esta cuestión que tiene que ver entre lo opuesto, entre el campo, lo opuesto al campo, la ciudad es lo opuesto al campo, como les decía al principio, en el contexto de dispersión en el que vivimos, cada vez más difícil separar el campo de la ciudad. También hay otras caracterizaciones como las de Louis Wirtz de la Escuela de Chicago en la década del 20 y del 30, que decían que las ciudades eran localizaciones permanentes, relativamente extensas y densas de individuos socialmente heterogéneos. O sea, esto no daba cuenta de los procesos históricos y sociales, eran teorías y conceptos extremadamente simples, de nuevo, las cuestiones que tenían que ver con la extensión y la densidad. Hoy por hoy, si bien uno de los principales objetivos y de las estrategias de los procesos de planificación de las ciudades es pensar en controlar la extensión y aumentar la densidad de las ciudades, esto no necesariamente es real. En la realidad sucede que las ciudades son cada día menos densas y también sucede que las ciudades son cada vez están reproducidas en fragmentos cada vez más homogéneos. O sea, en lugar de que los individuos sean socialmente heterogéneos, para mí uno de los barrios que siempre doy de ejemplo, porque quizás el que más conozco por haber vivido muchos años allí, seguir viviendo muy cerca, es Tres Cerritos. Tres Cerritos sigue siendo para mí un buen ejemplo de un barrio socialmente heterogéneo. Es un barrio que si uno entre la vía y el cerro analiza, encuentra personas de menores recursos, de recursos medios y de muy altos recursos. Así como puede encontrar una casa de $2 millones, puede encontrar una casita de $50.000 al lado, y esas personas conviven y se encuentran en el mismo espacio público y tienen derecho a la misma ciudad, tienen derecho a vivir y a disfrutar de la misma ciudad y no están completamente privados de los beneficios de la ciudad, de no tener una buena infraestructura, una buena calle, una linda plaza, un centro de salud, una escuela. Hoy en día, por eso este concepto es muy criticado y cuestionado, porque lo que se está dando es que las ciudades son cada vez menos densas, no son relativamente extensas, son inmensamente extensas, y cada vez se reproducen en fragmentos más homogéneos, en donde las personas de menores recursos terminan viviendo en las áreas periféricas con mayores grados de vulnerabilidad ambiental, mayores grados de vulnerabilidad social, económica, y al mismo tiempo las personas de mayores recursos se recluyen en estos ámbitos completamente homogéneos, cerrados por muros o por vallas o por alambrados, en donde vive todo gente como uno, como los barrios cerrados, por ejemplo. Y contra los criterios económicos, bueno, sí, gente como uno. Los resultados del desarrollo industrial y esto también decía la Escuela de Chicago, las ciudades son el resultado del desarrollo industrial y la concentración capitalista. Bueno, eso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era correcto. Hoy en día no podemos decir que las ciudades sean necesariamente, no al menos las ciudades en el occidente,
sí podríamos decirlo del oriente, de los tigres asiáticos, de China, en donde las ciudades han pasado en los últimos 10 o 15 años de tener 600.000, 800.000, 1.000.000 de habitantes a tener 10, 15, 20, 30 millones de habitantes. Vamos a ver algunos ejemplos de esas ciudades más adelante también, pero en el occidente, en Europa, en América Latina, en Argentina en particular, las ciudades ya no son el resultado del desarrollo industrial porque lamentablemente la economía ha llevado a desindustrializar casi por completo la mayoría de nuestras ciudades. Estas son cuestiones que están muy bien tratadas en uno de los libros que forman parte de nuestra bibliografía, que es La cuestión urbana de Manuel Castells, uno de nuestros máximos referentes de las teorías y de los enfoques urbanos, doctor Manuel Castells. Genio y figura. Entonces, ¿qué es la ciudad? A mí me gusta mucho, acá tienen, si ustedes luego van a ver en el PDF, si hacen clic ahí, donde dice Corti Marcelo 2015, los va a referir a la bibliografía, una de las tantas bibliografías obligatorias que tenemos dentro de la materia, que es la primera parte del libro Una ciudad posible, de Marcelo Corti. Yo les recomiendo mucho, si lo pueden al libro comprar, ya sea en su versión, no tengo ni idea cuánto cuesta, pero creo que es accesible, pero si ustedes lo pueden comprar, o si lo pueden fotocopiar, o si lo pueden, no sé, comprar, no sé si existe la versión, no me sale el nombre, ebook, ahí está, pero se los recomiendo mucho porque ebook iba a decir. Esto que está acá linkeado es un PDF de descarga gratuita, pero el libro no está completo en PDF. Yo se los voy a dejar acá para recomendárselos. De todos modos está en la bibliografía y en el programa. Hay algunas cuantas pirateadas que yo hice, está en la plataforma, sí, pero en la plataforma está. Vos te referís al PDF completo. No, yo lo que subí a la plataforma es el PDF de 34 páginas de la primera parte del libro. El libro tiene más de 500 páginas, es una cosa así. Hay muy poquitas partes que son las mínimas indispensables, que yo las pirateé, pero les repito que es muy interesante el libro completo. O sea, lo mínimo e indispensable, efectivamente, María del Carmen, está en la plataforma. La ciudad, dice Marcelo Corti, es una configuración territorial, y dentro de esa pequeña frase configuración territorial ya está incluyendo todos los aspectos políticos, económicos, físicos, fisiológicos, ambientales, etcétera, que permite distintas alternativas de encuentro, de relación, conflicto y aislamiento entre un grupo muy amplio y diverso de personas. Como tal, es una de las creaciones humanas más perdurables, evolutivas y eficientes. Y me gusta cuando Marcelo Corti dice eficiente. Las ciudades son eficientes. Las ciudades pueden ser más o menos inteligentes, pero en ningún caso el hecho de que no tengan esta tecnología significa que sean tontas. Las ciudades deben ser posibles, dice Marcelo Corti. Las ciudades no deben ser ideales. Y dentro de este mismo libro, y aquí en este link, van a encontrar uno de los prólogos al libro, que es escrito por uno de nuestros urbanistas de cabecera también, que es el catalán Jordi Borja, que dice que la ciudad posible no es la ideal, o sea, no es esa ciudad, incluso Jordi Borja dice, no es la ciudad del Truman Show. No sé si alguien vio esa película, pero si
si alguien no la vio, yo se las puedo llegar a recomendar mucho. La ciudad ideal no es la ciudad de Truman Show, no es la de un reality show, no es la ciudad muerta, inmóvil, fantasmal, en donde todo está perfectamente diseñado, sino que es una ciudad en donde lo posible es aquello que demandan los sectores más importantes de la ciudad, y con esto se refiere a los sectores más vulnerables, a los sectores que menos derechos en general les son reconocidos, y nos referimos siempre a las aspiraciones explícitas o latentes de la ciudadanía, y explicitar y denunciar a los mecanismos que causan el despilfarro, la insustentabilidad, esa misma, la insustentabilidad económica beneficiosa siempre para las minorías privilegiadas, que son las que más dinero tienen, y por supuesto las desigualdades, las exclusiones sociales crecientes en los territorios urbanizados. Bueno, para mí es como un resumen de todo lo que deberíamos saber acerca de qué es una ciudad y qué debe tener y qué no debe tener una ciudad. Ser posible, ser perdurable, ser evolutiva, permitir el encuentro, la relación, permitir el conflicto. Permitir el conflicto dentro de las ciudades es sumamente importante. El conflicto existe y va a existir siempre. A mí me causa gracia cuando hay alguna manifestación y alguien aparece diciendo cosas, estas no son maneras de... No existe una manera, no hay un libro que diga que existe una manera o no existe una manera de manifestarse. Gente, la democracia no se creó pidiendo por favor. Nuestro sistema democrático occidental se creó cuando una turba enfurecida salió a cortarle la cabeza a los reyes de Francia. No digo bajo ninguna circunstancia que hagamos lo mismo y que volvamos a elegir la barbarie como un método, pero sí tenemos que tener en cuenta que las expresiones políticas son legítimas, podemos estar más de acuerdo o más en desacuerdo, pero esto es lo que es necesario para que una ciudad viva, evolucione y para que las relaciones sociales se den de una manera siempre de alguna manera legítima y que sean escuchadas todas las voces. Bueno, las dimensiones de la ciudad por lo general existen, derivan, hay varios autores que hablan sobre esto. Nosotros vamos a ver durante todo el cursado de la materia, todas estas, las dimensiones de las ciudades hacen mucha referencia a incluso a las palabras de origen grecolatino, latino, griego, estas palabras que son las fundantes del urbanismo de la ciudad, de la política, la urbs, la civitas, la polis, se refieren a dimensiones específicas que, como les digo, vamos a ir viendo durante cada una de las distintas unidades. La urbs se refiere a la ciudad como cosa física, como el cuerpo construido de la ciudad, y dentro de esto vamos a ver la estructura, cómo se dan las actividades, cómo se dan las formas, cómo se representan las imágenes y los paisajes dentro de la ciudad. En la línea de la dimensión de las civitas vamos a ver que la ciudad es una producción social y cultural, con énfasis en las conductas de las personas, de los ciudadanos y de las relaciones que se dan entre ellos, y vamos a analizar entonces la funcionalidad, los usos de suelo específicos, las tácticas, que me comí una A ahí, ¿no? ¿Me comí una A o me sobró una C? Me sobró una C, bien. La polis, la ciudad como ámbito y condición de las relaciones de poder y el ejercicio de los derechos ciudadanos y de las libertades públicas,
y allí se condensan lo que son la cultura, los significados, las decisiones que se toman por parte del gobierno local, del ayuntamiento, como decía la Real Academia Española, y las decisiones que nosotros como profesionales matriculados el día de mañana tomemos para insertar nuestro producto arquitectónico adentro de la ciudad. ¿Lo vamos a hacer conciliador o lo vamos a hacer combativo? ¿Lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer qué decisión vamos a tomar con respecto a lo urbano? ¿A dónde nos vamos a insertar cuando seamos arquitectos? Eso también es política. Los componentes de la ciudad los vamos a pasar rápido. Yo creo que es algo que esto se puede leer perfectamente, porque me voy quedando corta de tiempo para variar, así le damos a esto unos 10 minutos. Existen entonces, existe la posibilidad de analizar la ciudad a través de sus distintos componentes. Estos, según Bigliocco y Meda, estos son algunos y hay otros que son mucho más modernos, que ya los fui agregando, por supuesto, pero estos son los componentes básicos para entender la ciudad. Este es un orden dado, no necesariamente es el orden en el cual le tenemos que dar prioridad. Yo creo que este es el orden bastante más aproximado a la realidad, pero el orden lo podemos definir de acuerdo a qué creemos, a cómo nos posicionamos frente al fenómeno urbano. Componente económico, social, político, fisiológico, ambiental, físico. El componente económico es uno de los principales componentes de la ciudad, porque sin las actividades económicas y el proceso productivo de producción de suelo, la ciudad no existe. Sin nada de esto existe en realidad la ciudad, sin ninguna de estas cosas, sin ninguno de estos elementos la ciudad existe. ¿A qué se refieren los componentes económicos o el componente económico? Son las características productivas o económicas que tiene una ciudad, y se refiere también a cómo esa ciudad va a relacionar su funcionamiento con la economía regional, nacional y global. En el caso de la ciudad de Salta, cuando hablamos de economía regional, nos podemos referir a la región metropolitana o al área metropolitana del Valle del Lerma, porque es lo que económicamente está más inmediato y más relacionado, pero es imposible aislar la economía de una ciudad de la realidad y del funcionamiento de la economía regional, nacional y global. Si no tenemos en cuenta las condiciones globales, podemos llegar a cometer errores muy grandes. Si vemos que las bolsas del mundo se están desmoronando, vamos a saber que, hay un caso que nos afecta sobre todo, pensemos en estudiar planeamiento para aplicarlo cuando seamos arquitectos y no necesariamente urbanistas o planificadores urbanos. En 2007, 2008 se produjo una gran crisis económica, que fue la crisis de las hipotecas subprime, toda una serie de instrumentos financieros muy complejos que habían sido diseñados por unos cracks de las matemáticas y de las finanzas en países como Estados Unidos y Canadá, Inglaterra, España, Islandia, bueno, países del primer mundo, colapsaron porque se encontraron de repente sin una serie de cuestiones económicas que no vamos a explicar acá porque son bastante complejas, pero colapsaron completamente, y al colapsar quebraron una innumerable cantidad de entidades financieras, bancos, aseguradoras, y también muchas empresas que si bien no eran financieras o bancos o entidades económicas, dependían directamente de esas actividades económicas, y muchas, yo recuerdo el nivel de paralización de obras que hubo
en Salta en esa época fue brutal. Por ejemplo, el portal, el shopping del Portal, que en ese momento se estaba construyendo, estuvo paralizado más de 2 años, porque los capitales que hacían posible la obra eran capitales extranjeros vinculados a las finanzas internacionales. Entonces, siempre es importante estar pendientes de la economía global para saber cuál va a ser, y a nivel nacional ni hablar. A nivel nacional, si de repente somos arquitectos y pasamos un presupuesto de obra y tenemos que hacer un plano municipal que demora 1 año en que nos lo aprueben, 9 meses si tienen mucha suerte, 6 meses si son amigos de algún secretario o de algún director adentro de la municipalidad, pero si tenemos que actuar como arquitectos, necesitamos conocer las condiciones dentro de las que la economía de la ciudad se inscribe, porque si tenemos una inflación del 50% y esa inflación depende de las condiciones nacionales y globales, y la vamos a pasar muy mal si llegamos a pasar un presupuesto cerrado y recién podemos empezar la obra dentro de 6 meses cuando nos aprueben el plano, vamos a estar completamente desfinanciados. Así que no solamente estamos estudiando estas cosas porque tienen que ver con la ciudad, sino porque tienen que ver con nuestro ejercicio profesional el día de mañana. Estas condiciones van a dar entonces, se van a ir dando o van a ir dando también la posibilidad de definir cuáles son las localizaciones de las actividades, de tal manera que por lo general la mayoría de las actividades comerciales tienden a concentrarse en nodos económicos, en nodos de actividades en donde hay actividades comerciales, financieras, a donde la mayor cantidad de gente ay, no me salen me agarraron un poco de dislalia. Dirige. Ok, está compuesto también, entonces, el componente económico puede ser formal o informal, puede venir del mercado inmobiliario o del Estado, pero también puede verse a la lógica de la necesidad, ya vamos a ver más adelante de qué se trata cada una de esas cosas. Está compuesto por todas las actividades que tienen que ver con la producción, la distribución y el consumo. Y me refiero al consumo porque en ciudades como la nuestra es una de las principales actividades el consumo de servicios terciarios en todos los casos, en la mayoría de los casos. Y se refieren también a todas estas actividades que se establecen con la ciudad, en la ciudad o con el área de influencia directa o indirecta, porque hoy también tenemos que tener en cuenta que hay una influencia indirecta muy fuerte económica con respecto al comercio internacional. Hoy, en lugar de ir a comprar, esto me pasa a mí mucho, soy muy autorreferencial porque soy leonina, entonces yo en lugar de ir a comprar a Jenny o a La Rayuela o a cualquier librería que tenga a 2, 5 o 7 cuadras de mi casa, últimamente compro libros solo por internet. Y a veces compro libros a España y me los mandan llegan un mes, pero me consiguen los libros que yo necesito. Entonces mis actividades económicas y de consumo están en un área de influencia lejísima y completamente indirecta a la del componente físico, que es en dónde está mi casa o mi barrio. La economía urbana condiciona la cantidad de la población y la extensión. Cuanto mejores son las condiciones económicas de la ciudad, por lo general mayores es la cantidad de población y la extensión de la ciudad, lamentablemente, y ejercen influencia sobre la forma en la que se utiliza el suelo urbano. Todas cosas que vamos a seguir aprendiendo más adelante. El día que yo tengo fe y esperanza que el día que ustedes se sienten a estudiar para un examen parcial o un examen final y hayamos visto completas la unidad 1, 2 y 3, por ejemplo, puedan volver a esta diapo y puedan entender mejor o explicar mejor cada una de estas frases a partir de todos los ejemplos y las ampliaciones que vamos a ir viendo más adelante. El componente social, en este orden es el segundo de los componentes, se refiere, por supuesto, a las personas
pero particularmente se refiere a las relaciones que se dan entre las personas, que son las que les confieren ciertas características propias a la ciudad. Las dimensiones sociales en términos de motivaciones locacionales también, porque la gente vive donde vive y cuáles son las estrategias que despliega para vivir en el lugar en el que vive. Mucha gente vive en el lugar que desea, mucha gente vive en el lugar que puede, y mucha gente no tiene dónde vivir dentro de las ciudades. Estos son componentes muy importantes y son muy interesantes también en el momento en el que uno se sienta a analizarlo. La sociología urbana se interesa mucho por las representaciones y los imaginarios sociales también. Esto de que yo hablaba hace un rato del PRAC, por ejemplo, no quiere decir que yo sea una necia que crea que todo tiene que ser colonial, como por lo general se escucha decir, incluso a muchos colegas nuestros, ay, porque Salta es colonial. No, la traza de la ciudad es colonial, el origen de la ciudad es colonial, muy pocos edificios dentro del casco histórico son coloniales. La ciudad de Salta tiene más características del siglo XIX y del neorrenacentismo italianizante que de la colonialidad española del siglo XV, XVI y XVII, XVIII, etc. Entonces, el imaginario social no quiere decir que tengamos que tener farolas coloniales en cada una de las plazas de la ciudad, pero que sí es importante analizar cuáles son los imaginarios sociales, cómo, y las representaciones, o sea, qué es lo que la gente siente, piensa, cómo se lo imagina, cómo lo reproduce en su cabeza, ¿no? Cómo es la imagen y cómo es el paisaje que el ciudadano prefiere, y ahí entramos nosotros también a decirles, bueno, pero podemos también hacer esto otro que es un poquito más moderno. La ciudad es un producto agregado de múltiples decisiones que se toman, la mayoría de ellas de manera individual, pero muchas también de manera colectiva, y hay que respetar en todos los casos las decisiones que se tomen de manera colectiva. El tercero de los componentes en este orden es el componente político, ya hablamos sobre esto. La política es uno de los componentes de los cuales vamos a hablar durante todo el cursado de la materia, sobre todo porque las tres últimas unidades básicamente hacen referencia a cuestiones de políticas urbanas, provisión de equipamiento, espacio público, infraestructuras y servicios depende de la política, las herramientas de planificación dependen de la política, la gestión urbana depende de la política. Se refiere a qué la política urbana, como componente, a la estructura de poder de la comunidad, como decía la Real Academia Española, el ayuntamiento, la municipalidad, es el gobierno local que por lo general en las ciudades como Salta está conformado por el intendente, toda la intendencia con sus distintas secretarías, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Obras Particulares, las direcciones de... me pueden nombrar porque no me las acuerdo a todas y tengo un montón de amigos que son directores y secretarios y nunca me acuerdo sus cargos, pero básicamente la estructura municipal, la intendenta en nuestro caso hoy hablamos de nuestra intendenta, en otros casos hablamos de intendente, el consejo deliberante, que son los que toman las decisiones sobre cómo se van a dar las normativas, quién las va a aplicar, qué tasas y qué impuestos se van a cobrar a los ciudadanos por ciertas retribuciones y por ciertos servicios, pero también existe un sistema informal que está compuesto por todos aquellos actores que pueden ser socialmente influyentes por parte de la comunidad. La política urbana se orienta, o debería orientarse, debería, sí, esto creo que lo corregí esta mañana, la política urbana debería, esta frase decía, la política urbana se orienta, por eso lo dije así, y esta mañana lo cambié, debería orientarse
o se debería orientar a asegurar la elevación de la calidad de vida de los habitantes, porque muchas veces uno escucha al intendente o a la candidata a intendente decir cosas, lo que nosotros queremos es mejorar la calidad de vida de la gente, y después resulta que llegan a ser intendentes y no necesariamente se dedican a elevar la calidad de vida, pero siempre hay que tener en cuenta que este debe ser el principal objetivo de la política urbana: mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Puede ser a través de obras, a través de la provisión de infraestructura, a través de la provisión de una plaza, un cordón cuneta, una cañería cloacal, o una normativa que diga, bueno, acá te voy a proteger el patrimonio, o acá te voy a dejar construir un piso más para que le puedas hacer la casa a tu hijo que no tienen dónde vivir, y los incentivos que vayan guiando el desarrollo de la ciudad. Y para que sean efectivas deben ser gestionadas por parte de la planificación urbana, y deben ser aceptadas por los ciudadanos, y esto es muy importante porque es otra cosa que se da mucho en la teoría, que lo enseñamos un montón en la teoría, pero que luego a la práctica, después cuando llegan, no se acordaron nunca de que las políticas, para que sean efectivas, tienen que ser aceptadas por los ciudadanos, y para eso tienen que ser considerados estos ciudadanos en las etapas de planificación y en el diseño participativo de los espacios. Un ejemplo rapidísimo que voy para ir terminando este componente, ejemplo rapidísimo. Las ciclovías de la Belgrano. A mí me parece una idea sensacional. Las ciclovías de la Belgrano forman parte del plan de movilidad de la ciudad y forman parte del plan integral de desarrollo urbano ambiental de la ciudad, pero muy poca gente los conoce, estos planes. Creo que son libros de como 5.000 páginas, 3.000 páginas. Muy poca gente los conoce. Y de repente, cuando alguien empieza a construirte una ciclovía de 10 cuadras sin decirte, che, el objetivo de esto es esto, te quiero preguntar la opinión a vos, ¿qué opinás? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo diseñamos? Y lo primero que va a pasar es que haya una reacción negativa. Ah, ustedes están queriendo, ¿qué están queriendo hacer? ¿Para qué lo están queriendo hacer? ¿Y cómo lo voy a usar? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Y cómo se va a gestionar la obra? ¿Y a quién le pidieron permiso para hacer esto? No, a nadie. El espacio público es propiedad de la municipalidad de la ciudad de Salta, así que no le tienen que pedir permiso básicamente a nadie, pero sí tiene que existir esa instancia de participación en la planificación y en el diseño, en lo cual estamos muy cortos, muy cortos. Y esto no solamente para lo urbano, ¿no? Para la arquitectura es igual. El componente fisiológico ambiental es un elemento que lo vamos a ver mucho cuando veamos la estructura urbana en la unidad 2. También vamos a hacer un trabajo práctico para tratar de identificar cuáles son los elementos que forman parte del componente fisiológico. Se refiere al soporte fisiológico de la ciudad en el ámbito territorial más extenso, ¿no? No es solamente si los límites de la ciudad son yo no analizo solamente este espacio, sino que analizo todo esto. Recuerdo que el año pasado alguien me decía, el profesor tal sabe cómo da las clases, nos hace señas con las manos en la cámara. No, ya se los voy a mostrar en una imagen ahora. Implica comprender y manejar los factores constitutivos del medio físico, es decir, qué características tiene el suelo, el relieve, la topografía, el clima, las cuencas hidrográficas, etc. Les doy un ejemplo también práctico dirigido hacia el ejercicio profesional. ¿Por qué es importante conocer y estudiar el componente fisiológico de una ciudad? Por ejemplo, la ciudad de Salta se encuentra dentro de un área que por normativa es un área sísmica de grado 3. Del 0 al 4 en grado de peligrosidad, Salta se encuentra en el grado 3. O sea que tenemos una elevada posibilidad de sismos destructivos y muy fuertes. Y eso hace que la normativa urbana
se vea limitada en cuanto a las posibilidades de desarrollo urbano. O sea, además el suelo de la ciudad es limo arcilloso, las napas tienen una profundidad que no es de las más profundas, el clima es muy variante, tenemos 3, 6, 4, 5 meses en donde se llueve todo y 6, 7 meses en donde no cae una gota. Las cuencas hidrográficas nos generan unos problemas bastante importantes porque tenemos ríos torrenciales, hay barreras naturales con la presencia de serranías, etcétera, y eso va a dar lugar a una ciudad totalmente diferente a la que se puede dar en otro ámbito en donde las condiciones fisiológicas sean totalmente diferentes. No es independiente de las actividades que se desarrollan en la ciudad, es una de las causas de las actividades que se desarrollan en la ciudad, y además comprende también todo lo que son los recursos naturales y que están presentes en el medio. Dentro del componente físico, que es el último de esta línea, y ya estamos terminando, el conjunto de estructuras materiales, aquellos espacios que se encuentran adaptados para el desarrollo de las actividades y los canales de comunicación, es decir, el espacio en donde se desarrolla la actividad es el edificio, y el canal de comunicación entre un edificio y otro es la calle, la vereda, la acera, el espacio público, sobre las que se van a sentar todos los componentes económicos, sociales y políticos. Entonces, los componentes económicos, dónde van a estar los comercios, dónde van a estar los barrios, las áreas residenciales, políticos, dónde van a estar las infraestructuras, los servicios, dónde va a estar el centro cívico municipal, dónde van a estar las cuestiones que tienen que ver con el equipamiento comunitario, que son decisiones políticas. Todas esas cuestiones se asientan dentro de estos conjuntos de estructuras materiales, edificios, espacios públicos, y para nada son independientes de las actividades, sino que son la consecuencia inmediata, así como el soporte fisiológico es causa, las actividades son el componente físico es consecuencia de las actividades. Consecuencia de las actividades. Yo no puedo hablar del soporte físico si no hablo de qué tipo de actividades se realizan allí. Las estructuras físicas por lo general son las más perdurables en el tiempo, y no necesariamente son tan perdurables las actividades que las alojan, y cuando estudiamos estructura urbana, y en particular este año que nos vamos a concentrar mucho en el área ferroviaria de la ciudad de Salta, nos vamos a dar con la posibilidad de analizar un poquito más profundamente esto. Hay estructuras físicas que son sumamente perdurables, el ferrocarril, por ejemplo, pero no así las actividades que alojan. Hoy el ferrocarril se utiliza para, básicamente para el tren urbano a Güemes, y el tren urbano que va a ir al Valle de Lerma, que está en periodo de prueba, cuando antes era un servicio que se utilizaba para todo, para transporte de carga de pasajeros, de todos tipos de cargas de importación, de exportación, de producción, y que necesitaba al mismo tiempo de inmensas superficies destinadas a el acopio, al depósito, etcétera, y hoy son superficies que están abandonadas casi por completo en gran parte de las ciudades argentinas. Si alguien es de Güemes, por ejemplo, puede darse cuenta, o conoce Güemes y conoce la playa ferroviaria de Güemes, puede darse cuenta de esto que le estoy diciendo, cómo las estructuras físicas tienen una perdurabilidad increíble y no las actividades que están alojadas allí, y esto da lugar a una rigidez muy grande que puede generar barreras urbanas que tenemos que aprender a identificar para poder saber cómo se sortean, cómo se atraviesan, cómo se integran a la ciudad. Y por supuesto, para comprender una estructura urbana, un componente físico, se requiere conocer la evolución a través del tiempo de la ciudad. En este caso, por ejemplo, esta es la imagen que yo les decía que les iba a mostrar. Aquí hay un resumen rápido
de la evolución del componente físico y de base tiene el componente fisiológico. El componente fisiológico está dibujado a través de esas cotas de nivel en marrón que muestran las serranías del oeste, las lomas de Medeiro, las serranías del este al este, las lomas de Medeiro al oeste, los ríos que van a delimitar el crecimiento de la ciudad en distintos periodos, arriba Vaqueros, Mojo Toro, la cuenca del Arias Arenales, el río Ancho al sur, y ustedes van a ir viendo cómo ese componente fisiológico, esas barreras naturales, esa topografía particular de la ciudad de Salta, fue de alguna manera la causa de que la ciudad adquiera la forma que tiene hoy en día. Y los ríos contuvieron el crecimiento en una primera instancia y luego se convirtieron en una barrera que impide la continuidad, y sobre esto también vamos a seguir trabajando más adelante, pero a mí me parece que esto es como una síntesis. A ver, los componentes políticos, económicos más importantes están concentrados en esa mancha negra hasta el día de hoy, a pesar de que hoy hay nuevas centralidades que son bastante intensas en el norte, a la altura de Arenales y Bolivia, en la zona de Limache, en algunos barrios, en los barrios de zona sudeste, en la zona de la rotonda del San Pablo, etcétera. Existen centralidades paralelas, pero la ciudad de Salta sigue sin perder el predominio de su mega centralidad de área centro. No sé si alguien tiene, esta es la última filmina de esta presentación. Yo voy a cerrar la grabación, así luego en la plataforma encuentran dos grabaciones, la de la clase teórica que va a ser esta y la de la guía que va a ser la siguiente.